Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y en la clase de matemáticas de hoy vamos a hablar sobre la regla de tres. También se conoce como la regla de la proporción. Primero vamos a hablar sobre la regla de tres directa, que es la más común y la que todo el mundo conoce, ¿sale? Necesitamos para la regla de tres datos, ¿sí? Tenemos el dato A, B y C. Y queremos conocer un cuarto dato, perdón. Y tenemos nuestras columnas. Normalmente hay que acomodarlo todo según el tipo de datos que son. Y para poder resolverla sería, se multiplican cruzados y se divide entre el que quedó. Normalmente este tipo de regla de tres se utiliza en la vida cotidiana para, por ejemplo, saber cuánto vamos a pagar por algo, ¿sí? Si tres objetos de cualquier tipo, por ejemplo, tres paletas, cuestan 15 pesos. Bueno, quiero saber cuánto va a ser si compro 5 paletas. Y es una regla de tres. Estamos acostumbrados a no hacerlo de esta manera, porque normalmente lo que hacemos, bueno, voy a calcular cuánto cuesta una paleta y luego voy a ver cuánto cuestan 5. Pero es exactamente igual, porque sería 5 por 15 entre 3. Y las fracciones nos dicen que al estar el 5 multiplicando a mi fracción, puedo solamente dividir o solamente multiplicar al inicio. Puedo hacer cualquiera de las dos, no hay ningún problema por cómo funcionan las operaciones en fracciones. Entonces está bien calcular cuánto cuesta una cosa y luego ver cuánto es del total. No hay ningún problema con ello, ¿sale? Entonces sabemos que 5 paletas serían 25 pesos. ¿Sí? Porque cada una cuesta 5 pesos. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo funcionarían problemas de tipo del examen de admisión. En el primero tenemos que en la taquería de Don Pepe venden 6 tacos por 42 pesos. ¿Cuánto pagará Luis si quiere comerse 15 tacos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los tacos y el dinero. Y eso es lo que vamos a escribir en nuestras columnas. Yo les sugiero que sí escriban qué es de lo que hablan o pueden poner solamente la inicial, no hay ningún problema. Pero es que es importante saber qué columna corresponde a cada tipo de dato para no equivocarnos a la hora de acomodar la regla de tres y el dinero. ¿Sale? ¿Y qué nos dice? Bueno, que 6 tacos cuestan 42 pesos y queremos saber cuánto es de 15 tacos. ¿Y cómo sería la regla de 3? Bueno, se multiplican los datos que son cruzados y se divide entre el que quedó, ¿sí? Para poder encontrar el valor. En este caso es 15 por 42 entre 6. Y de nuevo, como hicimos en el anterior, es mucho más sencillo primero dividir y luego multiplicar. ¿Esto por qué? Bueno, el 42 es un múltiplo de 6. Entonces, al dividir me va a salir un número entero. Además, el multiplicar 15 por 42 me va a dar un número muy grande y quizás va a ser muy tardado de hacer esa multiplicación. Por eso les sugiero normalmente dividir siempre y cuando sea una división que ustedes sepan hacer directamente, es decir, cuando son números chiquititos. Vamos a dividir aquí para obtener la división sería 42 entre 6, que serían 7. Entonces tenemos 15 por 7. Y ya nada más basta con multiplicar, ¿sí? Que serían 105. Y esta sería mi respuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Laura recorre una distancia de 400 metros en 6 horas. ¿En cuánto tiempo podrá recorrer una distancia de 600 metros? Aquí es muy importante darnos cuenta que no nos habla sobre velocidad. Entonces, estamos asumiendo que Laura va a recorrer la distancia siempre a una velocidad constante. Es decir, no va más rápido ni más lento. Va igual, ¿sí? Caminando tranquila por la vida. Entonces, podemos decir metros y horas. Metros y horas. 400 metros en 6 horas y queremos saber de 600 metros.
y se multiplica y se divide. Vamos a escribirlo como fracción. Sería 600 por 6 entre 400. ¿Qué nos conviene hacer? Primero, quitar los ceros. Nosotros sabemos que al dividir y hay ceros arriba y abajo, podemos quitarlos directamente la misma cantidad. Serían 2 de aquí y 2 de aquí. Y después, bueno, en este caso a mí me conviene multiplicar, ¿sale? Entonces vamos a tener 6 por 6, 36. Y 36 entre 4, 9 horas. Y esta sería mi respuesta, ¿sale? Pero también podrían dividir, no hay ningún problema. O sea, 6 entre 4 pues les va a dar 1.5 y luego ya multiplicarlo. Pero es que hay que evitar el uso de decimales porque si no dominamos esta técnica de la multiplicación, la división con decimales, nos puede causar problemas a futuro, ya que el examen es con tiempo, solamente es 1 minuto por pregunta, ¿sí? 1 minuto para leer el ejercicio, responder el ejercicio y llenar el alvéolo. Entonces, es muy importante saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades a la hora de responder, ¿sí? De igual modo, les recuerdo que estamos al pendiente de ustedes en los comentarios para poder resolver sus dudas. Cualquier tipo de pregunta que tengan acerca del tema, estamos aquí al pendiente y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Fidencio necesita tomar 3 pastillas cada 5 horas. Si hasta el momento ha ingerido 24 pastillas, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde la primera toma? Bueno, hay que plantearlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque muchos nos confundimos a la hora de saber qué es lo que está pasando y cosas de ese estilo. Entonces tenemos las pastillas y las horas, ¿sí? Porque normalmente cuando empiezan a hablar sobre tomar pastillas, inmediatamente pensamos en mínimo común múltiplo de que vuelvan a coincidir o cosas de ese estilo. Pero hay que recordar que estamos hablando de regla de 3 y que se tiene que escribir la regla de 3, ¿sí? Entonces, entre más pastillas se tome, más tiempo pasa. Entonces sería 24 por 5 entre 3. En este caso, de nuevo, va a ser más sencillo dividir. Vamos a dividir el 24 entre el 3, que serían 8 por 5, 40. Y listo, ¿sí? Son 40 horas las que han transcurrido desde que se tomó la primera pastilla. Bueno, la primera toma de 3 pastillas, en realidad. Siguiente. Kevin vende globos. Por cada 8 globos azules, vende 3 rojos. Si hasta el momento ha vendido 44 globos, ¿cuántos rojos ha vendido? Este es el tipo de ejercicios que más trabajo cuestan al inicio que vemos regla de 3, porque no sabemos cómo plantearla. Si lo escribimos, vamos a tener 3 columnas. Los globos azules, los rojos y el total. De azules dice que son 8. Y de rojos dice que son 3. Pero dice que ha vendido en total 44 globos. Y queremos saber cuántos son rojos. ¿Y qué pasa? Bueno, tengo 3 columnas. Esa información a mí no me dijeron que podía tener. ¿Cómo obtengo el dato que necesito? Bueno, podemos obtener el total de la primera venta de globos. Es decir, si se venden 8 azules, entonces se van a vender 3 rojos y en total, ¿cuántos se vendieron? Bueno, sumamos y nos va a dar que el total serían 11 globos. Y con esto ya tendríamos la regla de 3 que vamos a utilizar, que sería la de los rojos con el total. Porque no nos interesa saber cuántos son azules, solo nos interesa saber cuántos fueron rojos. Entonces se multiplica y se divide. ¿Sí? Sería 44 por 3 entre 11. De nuevo, dividimos primero. 44 entre 11 son 4. Por 3, 12 rojos. Y esa es mi respuesta. ¿Sale? Y listo. Siguiente. Roberto come demasiado. Por cada 5 tacos de adobada, come 3 de pastor.
Si ayer comí en total 32 tacos, ¿cuántos de estos fueron de adobada? Es igual que el anterior, ¿sí? Vamos a acomodar nuestras columnas para ver cómo funcionan los datos. Entonces tenemos los de adobada, los de pastor y el total. Entonces dice que son 5 y luego son 3. Y nos dice que el total fueron 32 y nos pregunta por los de adobada, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el total de los primeros, 5 más 3, 8. Y ahora la columna que no nos interesa es la de pastor. Esa la vamos a omitir, a eliminar, y vamos a calcular la regla de 3 con los otros datos. Se multiplica y se divide. Sería 32 por 5 entre 8. Dividimos primero. 32 entre 8 son 4 por 5, 20. ¿Sale? Entonces son 20 de adobada. Y ya terminamos, ¿sí? En general, la regla de 3 directa es muy sencilla de realizar. Siempre se hace cruzada y es muy cómoda. Solo hay que saber en qué momento se utiliza. ¿Cuándo usamos regla de 3? Directa. ¿Sí? Es importante, la directa. La directa se utiliza cuando ambos datos crecen o ambos datos disminuyen. Es decir, entre más dinero tengo, pues más cosas puedo comprar. Entre menos dinero tengo, menos puedo comprar. Entre más camino, más avanzo. Entre más avanzo, más camino. Bla, 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 bla. Cosas de ese estilo. Como en este caso, entre más tacos de adobada come, más tacos de pastor come, y entonces más aumenta el total. Por eso es una regla de 3 directa, ¿sí? Hay que tener esto muy en cuenta a la hora de resolver los ejercicios porque existe otro tipo de regla de 3 y nos podría causar problemas si no las distinguimos bien, ¿sale? Vamos a ver un último ejemplo de regla de 3 directa que dice, dos variables siguen una proporción directa, de tal modo que E vale 8, G es igual a 12. ¿Qué valor tendrá G cuando E valga 56? A veces cuesta un poquito de trabajo resolver ejercicios en los cuales no tenemos datos como tal de que una paleta cuesta 5 pesos o así. Es normal, ¿sale? Es normal que nos cueste trabajo, es normal que nos causen dudas porque estamos aprendiendo y está bien, ¿sale? No se preocupen si les causa un poquito de conflicto, todo va a estar bien. ¿Cómo empezamos? Primero aquí dice proporción directa. Y quedamos que la proporción es una regla de 3. Entonces, que diga proporción directa es igual a una regla de 3 directa. ¿Sale? Eso es lo que me está diciendo. Y ya nada más es escribir los datos. Tenemos E y G. Entonces, E y G. Dice, cuando E vale 8, G vale 12. Y cuando E vale 56, ¿cuánto vale G? Igual, multiplicamos y dividimos. 56 por 12 entre 8. ¿Qué sería? Primero dividir entre 8 porque es lo más sencillo y luego multiplicar por 12. ¿Sale? Aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, todo mundo se sabe la tabla del 8. Entonces, podemos dividir sin ningún problema y decir que esto es 7, ¿cierto? Entonces, va a ser 7 por 12. Tengan muy en cuenta esto, que se tienen que saber las tablas, porque a veces nos cuesta trabajo, pero todo va a estar bien. Entonces serían 84. Y esa es la respuesta, ¿sí? En estos casos de cuando nos cambian cómo se escribe, cómo nos preguntan cosas, como lo de la proporción directa, hay que tener cuidado, porque existe una nueva frase en el examen de admisión que nos dice, ¿cuál es la razón de proporcionalidad, no? O ¿cuál es la razón de proporción? Y estamos hablando también de una regla de 3 directa, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta, de que razón, proporción, regla de 3, todo eso va de la mano y se puede resolver con una multiplicación y una división. Y como tip
ustedes que son chiquitos, pero van a crecer y van a saber hacer operaciones difíciles, pueden darse cuenta de que hay algunas reglas de tres que son fáciles de hacer, rápidas, por cómo funciona la proporción. De 8 a 56 se multiplica por 7. Entonces, claramente, de aquí para acá sería también por 7. ¿Sí? Porque es directa. Si aumenta lo mismo de un lado en cuanto a proporción de que por 7 veces. Ah, pues del otro lado también va a ser por 7 veces. Porque así funciona la regla de 3 directa. Si disminuye la mitad, pues del otro lado también va a ser la mitad. Y cosas así, ¿sale? Pero solo en la directa, ¿ok? Solo en la directa, porque nos está diciendo que es de esta manera, ¿sale? Que siempre se va a mantener la misma cantidad de proporción, de igualdad, sí, de equivalencia, ¿va? Vamos a ver el otro tipo. El otro tipo es la regla de tres inversa. En la inversa también vamos a tener nuestros datos A, B, C y el que queremos encontrar, pero esta no se hace como la regla de tres directa. Sí, también lleva una multiplicación y una división, pero los datos que se van a multiplicar son los que nos dan completos, es decir, A por B. Y el resultado se va a dividir entre el dato que nos quedó, que sería C. Así es como vamos a encontrar el resultado. Y a diferencia de la regla de tres directa, en este caso, si una columna aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Y viceversa, si una disminuye, la otra aumenta. Por eso a mí me gusta ver la regla de tres como si fueran leyes de los signos. ¿Sí? Si yo pienso la regla de tres como el signo positivo y la regla de tres inversa como negativo, bueno, pues si los dos aumentan, pues va a ser el mismo signo. Entonces sabemos que más por más es más, menos por menos, menos. Pero si una aumenta y otra disminuye, sería más por menos por más, y ambos son negativos, ¿sale? Pero no pasa nada si entran en pánico con eso, porque también hay tips específicos para la inversa. La inversa normalmente se usa en problemas de trabajo y de velocidad, ¿sí? Son los más comunes en los cuales sale la inversa. Porque entre más personas ayudan a hacer algo, pues menos tiempo tardan. Entre más rápido vas, menos tiempo te tardas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos para que quede muy claro cómo funciona la regla de tres inversa. Dos personas realizan el aseo de un salón en 40 minutos. Si les ayudan otras 3 personas, ¿en cuánto tiempo terminarán? Es muy importante que en estos ejercicios que tratan de tiempo, tengamos en cuenta que puede que nos den las medidas en minutos y en horas. Y lo más recomendable sería tratarlo siempre en minutos, porque a la hora de dividir nos va a causar problema tener el entero de las horas. Pero no hay problema si saben usar fracciones, ¿sale? Nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos 2 personas, 40 minutos. 2, 40. Y dice que les van a ayudar, ¿ok? Esto es importante. Ayudan otras 3 personas. La ayuda significa que va a haber 3 personas más de las que ya había. Entonces sería 3 más 2, 5. ¿Sí? Y queremos saber cuánto van a tardar. Entonces, son más personas, van a tardar menos tiempo. Sería inverso. Se multiplican los datos que nos dieron, los que ya tenemos completos, y se divide entre el que quedó. Y al igual que en la regla de 3 directa, se puede dividir el dato que sea divisible entre el denominador. En este caso, el 40. ¿Sí? O pueden multiplicar directamente, pero a mí me gusta mucho dividir porque es más rápido. Pero en este caso que es por 2, no hay ningún problema si quieren multiplicar y luego dividir, porque está rápido. ¿Sí? Entonces de aquí sería 2, 40 entre 5 son 8, por lo cual serían 16 minutos. ¿Sí? Terminan muchísimo más rápido. Nada más, una nota. Cuando les pregunten las personas, hay que
tener mucho cuidado, porque no podemos tener partecitas de personas trabajando, ¿sale? Siempre hay que tener una persona completa, aunque nos salga decimal. Siempre hay que redondear hacia arriba en el caso de las personas, porque no podemos tener trabajo incompleto, ¿va? Para que lo tengan en mente. Siguiente. Una alberca se llena en media hora, usando 4 llaves de agua. Si se abren 2 llaves más, ¿en cuánto tiempo se llenará la alberca? Es exactamente igual que la anterior. Entonces vamos a tener la alberca y las horas. Y dice, una alberca se llena en media hora, ¿sale? Entonces puedo poner media hora, usando 4 llaves. Y si se abren 2 llaves más, van a ser 6, ¿sale? Estas son las llaves. La cosa es que usarlo de media hora no me conviene. Es lo que les decía, que es mejor usar los minutos. Media hora serían 30 minutos y quiero saber cuánto es el total. Se multiplican los datos que tenemos y se divide entre el que nos quedó. 4 por 30 entre 6. De nuevo, puedo dividir aquí. 30 entre 6 son 5 y 5 por 4, 20 minutos. Y listo, ya terminamos. ¿Sale? Yo sé que algunos van a decir, ay, pero eso es muy obvio porque aumenta una tercera parte. Entonces va a disminuir una tercera parte. Sí, pero no todos saben eso. Entonces no se preocupen. Los que no consiguen ver esta parte de cómo se reducen las operaciones de la regla de 3, porque van a venir con el tiempo, ¿sí? Todo este conocimiento de cómo hacer más rápido las operaciones, cómo me puedo brincar un pasito, cosas así. Todo va a venir con la práctica, con hacer muchos, muchos ejercicios. Entonces tenemos este de aquí, que es uno de velocidad. Dice, Carla cubre un camino de 3 minutos caminando 12 metros por segundo. Si camina a una velocidad de 18 metros por segundo, ¿en cuánto tiempo hará el mismo recorrido? Bueno, tenemos velocidad y tiempo. 12 metros por segundo, 3 minutos, 18 metros por segundo y lo que queremos conocer. Entre más rápido va, menos tiempo tarda, entonces es una regla de 3 inversa. Se multiplica y se divide. 18 abajo, 12 por 3. ¿Sí? Y en este caso va a ser mucho más sencillo multiplicar, porque 3 por 12 son 36, entre 18, 2. 2 minutos. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esta parte. Hay problemas que son de velocidad, pero no necesariamente son reglas de 3 inversas, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado para ver qué es lo que nos pregunta, cómo lo pregunta y cómo puedo llegar a ello, ¿sí? Nada más es tener estos datos claros y darnos cuenta que siempre la velocidad va a ser una regla de 3, ¿sí? Ahí dice 12 metros por segundo. Nada más para que lo sepan, tenemos los metros, los segundos y dice que son 12 metros en un segundo, ¿sí? Para que si en algún momento ustedes necesitan calcular cuántos kilómetros recorre, cuánto tiempo tarda o cosas así, y solamente les dan el dato de la velocidad, en realidad sí les están dando tiempo y distancia, ¿sale? Para que lo tengan presente. Y finalmente tendríamos la regla de 3 compuesta. La compuesta es una regla de 3 que en realidad no es una, son varias reglas de 3. A mí me gusta hacerla igualando siempre un dato y luego a ver qué pasa, ¿sale? Pero hay quienes de que, ay, pues elimino una columna o cosas así. Entonces, nada más es cosa de técnica, y de qué se les acomoda mejor. Por ejemplo, 2 pasteleros cocinan 5 pasteles en 3 horas. Estas 3 columnas ya no son como las que vimos en la regla de 3 directa, que eran los globos azules, los rojos y el total. Ahí sí había una relación de que podía sumarlos. En este caso no, porque tengo pasteleros, pasteles y horas.
No puedo sumar los pasteleros con los pasteles, son cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a acomodar mis columnas. Sería pasteleros, pasteles y horas. ¿Y qué nos pregunta? Bueno, ¿cuántos pasteles harán en 14 pasteleros en 180 minutos? Nos conviene hacer un cambio. Puede ser los minutos por horas o las horas por minutos, como ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a escribir primero lo que tenemos. 2 pasteleros, 5 pasteles, 3 horas. ¿Cuántos pasteles harán 14 pasteleros? Esto es lo que no conocemos. En 180 minutos. Yo puedo convertir los 180 minutos en horas, dividiendo 180 entre 60, ¿sí? O puedo convertir las horas a minutos multiplicando 3 por 60. Es lo mismo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues que de aquí son 3 horas. ¿Sí? Y entonces ya tenemos mis 3 columnas. ¿Qué ocurrió? Pues que las horas son iguales. En realidad, este es el tipo de ejercicios de regla de 3 compuesta que yo puedo asegurar que podría venir en el examen porque nos hace pensar. ¿Y qué nos hace pensar? Bueno, me hizo escribir las 3 columnas y escribir los datos y hacer la conversión para al final darme cuenta que no necesitaba esta columna, que solo gasté tiempo en escribir esa parte y que podía haberse resuelto más rápido si hubiese hecho primero la conversión del tiempo, ¿sí? Pero bueno, cuando el tiempo sea igual, cuando cualquiera de las columnas sea igual, la podemos eliminar por completo y utilizar solo las 2 columnas que nos quedaron, ¿sí? ¿Qué tipo de regla de 3 es? Porque aquí ya nada más sé que es compuesta, pero ¿qué tipo es? ¿Directa? ¿Inversa? Vamos a ver. Entre más pasteleros, ¿son más o son menos pasteles? Pues son más. Entonces, entre más pasteleros, más pasteles. Por lo cual sería una regla de 3 directa. Y la directa, quedamos que se multiplica y se divide. Sería 14 por 5 entre 2. Dividimos aquí. 14 entre 2 son 7. Por 5, 35. Pasteles. Entonces, 14 pasteleros hicieron 35 pasteles en 3 horas. ¿Va? Vamos a ver otro ejemplo. 5 taqueros hacen 8 órdenes de tacos en 40 minutos. ¿Cuántas órdenes harán en 3 horas 20 taqueros? Bueno, en este caso, sí no coinciden los tiempos porque 3 horas no va a ser igual a 40 minutos. Y los taqueros tampoco coinciden, 20 y 5. Entonces sí vamos a tener que hacer toda la regla de 3. Vamos a escribir taqueros, órdenes, y lo vamos a poner en minutos porque es la cantidad menor, ¿sale? En ocasiones no necesariamente es que sea menor, es más bien que al hacer la conversión en horas, no es un número exacto. Entonces me conviene más ponerlo en minutos para hacer el trabajo mucho más rápido. ¿Qué nos dice? 5 taqueros, 8 órdenes en 40 minutos. ¿Cuántas órdenes harán 20 taqueros en 3 horas? 3 horas, acabamos de verlo, así justito, que 3 horas son 180 minutos. Y eso es lo que queremos conocer. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora sí, tengo 3 columnas y no las puedo igualar directamente. ¿De qué? De vista. ¿Qué se les ocurre? Bueno, pues yo, personalmente, Laura, lo que hago es igualar el tiempo. Es mucho más sencillo igualar el tiempo. Pero pueden igualar también la cantidad de taqueros, ¿no? En este caso, yo voy a igualar los taqueros y luego vemos, ¿sale? Es decir, yo voy a suponer que son iguales. Voy a omitir la columna del tiempo
y voy a hacer esta regla de 3. 5 taqueros hacen 8 órdenes, 20 taqueros, ¿cuántas harán? Bueno, pues van a hacer, suponiendo que los tiempos son iguales, ¿sale? Suponiendo que son 40 minutos también. Luego nos vamos a regresar. Serían una regla de 3 directa, entre más taqueros más órdenes, y sería 20 por 8 entre 5. ¿Sí? Que 20 entre 5 son 4, por 8, 32 órdenes. Pero estas 32 órdenes las hacen en 40 minutos. Y yo no quiero saber de 40 minutos, yo quiero saber de 180 minutos. ¿Sí? Más tiempo. Entonces, esta regla de 3 también va a ser directa porque entre más tiempo, más órdenes van a hacer. ¿Sí? Entonces se multiplica y se divide. Sería 180 por 32 entre 40. ¿En qué quedamos con los ceros? Se eliminan la misma cantidad. Puedo dividir un dato directamente, que sería el 32 entre 4, que son 8. Entonces sería 18 por 8. Y con esto vamos a obtener el resultado total. ¿Sale? Que serían 144 órdenes. Hay que tener mucho cuidado con estos. ¿Sale? Mucho cuidado. La otra opción sería suponer que son iguales los taqueros y decir, bueno, se hacen 8 órdenes en 40 minutos, ¿cuántas haré en 180? Y entonces vamos a estar calculando los del dato inicial. Sí, el dato inicial es este. Y entonces si lo hacemos del otro lado, de que suponemos que son iguales, supondríamos que el dato inicial es 5. No hay ningún problema, ¿ok? Pero siempre va a ser suponer que son iguales o igualarlo tal cual, ¿sí? De que la otra opción sería, bueno, 5 taqueros hacen 8 órdenes en 40 minutos. ¿Cuántas órdenes van a hacer 5 taqueros en 180 minutos? ¿Sí? Que es lo mismo de igualarlo de los taqueros. Pero en este caso es complicado porque vemos que 180 no es múltiplo de 40. Entonces podemos llegar a tener problemas ahí. Es mejor usar los datos que sean múltiplos para hacerlo un poquito más rápido, aunque nos cueste un poquito de trabajo el razonamiento. Porque así nos forzamos a pensar y ver cómo funcionan los problemas. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. 8 mangueras pueden vender 24 mangos en 2 horas. ¿Cuántos minutos tardarían 2 mangueras en vender 18 mangos? Directamente nos está diciendo que vamos a trabajar en minutos. Aquí dice. Entonces las horas las vamos a convertir. Sería 2 por 60, 120 minutos. ¿Sí? Vamos a convertirlo de una vez para tenerlo ya a la mano. Vamos a tener las mangueras. Tenemos los mangos y los minutos. ¿Y qué nos dice? 8 mangueras venden 24 mangos en 120 minutos y queremos saber cuántos minutos van a tardar 2 mangueras en vender 18 mangos. ¿Sí? Lo primero que podemos calcular es ver cuántos mangos venden 2 mangueras en 120 minutos. ¿Sí? Es decir, tenemos las mangueras, que serían 2, y tenemos los mangos, que es lo que voy a encontrar. Y entonces vamos a usar el dato original de 824. ¿Sí? Suponiendo que el tiempo es el mismo. ¿Sí? Eso es lo que voy a dejar fijo. Lo voy a dejar ahí, quieto. Y vamos a hacer una regla de 3. ¿De qué tipo? Entre menos mangueras, pues se van a vender menos mangos. ¿Sí? Porque son menos personas trabajando. Sería una regla de 3 directa. Multiplicamos y dividimos. 2 por 24 entre 8. Podemos dividir directamente. 24 entre 8 son 3. 3 por 2, 6 mangos. ¿Y después qué hacemos? Bueno, tomamos este dato de los mangos, estas mangueras y lo que quedó fijo y vamos a hacer la nueva regla de 3. ¿Sí? Sería mangos
y los minutos. Se venden 6 mangos en 120 minutos. Pero yo quiero saber cuánto tarda en vender los 18 que me está diciendo aquí. ¿Sí? Entonces 18. Y esta regla de 3, ¿de qué tipo va a ser? Pues va a ser directa. ¿Sí? Entre más mangos se tengan que vender, pues más tiempo va a tardar. Se multiplica y se divide. Y ya cuando llegamos a este paso es porque hemos hecho un montón de reglas de 3 y podemos observar que de aquí a aquí se multiplica por 3 y de aquí a aquí también va a ser por 3. ¿Sí? Es exactamente el triple. Por lo cual va a tardar 360 minutos. ¿Sí? O si hacen la regla de 3 sería 18 por 120 entre 6, ¿sale? Pero 120 entre 6 es divisible, entonces les va a dar 20 y luego multiplican 20 por 180, por 18, perdón, que sería 2 por 18, 36 y le ponen el 0. Y ya está. Ya acabamos. Y esta sí sería mi respuesta. Esta de aquí. Y listo. Yo sé que estas son las que cuestan más trabajo, soy muy consciente. Hay otras que son más difíciles, se los puedo asegurar. Pero no se preocupen, no vienen tan complicadas en el examen. Normalmente son de datos muy chiquitos, casi siempre van a ser múltiplos para que la tengan que hacer fácil. Por ejemplo, acá, la primera la podíamos hacer dándonos cuenta que esto es entre 4, ¿no? Entonces también va a ser entre 4 el regreso. Entonces, este tipo de cosas pasan, ¿sí? Hay que tener presente que normalmente las compuestas en el examen van a ser porque son múltiplos, van a salir de ver cuál es la proporción y ya acabamos, ¿sí? No necesariamente escribir multiplicación con división 2 veces y así, ¿va? Y ya, eso sería todo. Yo sé que puede ser un poquito difícil, pero con mucha práctica lo van a sacar bien. En general, pueden practicar con nuestro paquete de exámenes. Tenemos un paquete que consiste de 10 exámenes o puede ser con alguno de nuestros cursos. Tenemos curso en línea, curso presencial, curso a distancia y todos incluyen asesorías. Yo soy ahí encargada de las asesorías del curso en línea, entonces estoy al pendiente de ustedes. Y cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí en los comentarios o contactarse directamente, si son dudas administrativas, en nuestras redes sociales y estaremos al pendiente, ¿sale? Que estén muy bien, que tengan bonito día y nos vemos en la próxima clase.